salud y vida. Y como siempre nosotros tenemos el placer de contar con la ayuda, con todos los conocimientos de nuestro urólogo, de nuestro doctor Dairon Rodríguez. Bienvenido a Viva la Vida nuevamente. Un placer estar acá de Y regreso. ya es famoso, doctor, Sí. definitivamente, porque nuestros televidentes no nos dejan de escribir, no nos dejan de preguntar, sobre todo el tema del implante de pene, doctor. Sí, sí. Hay muchas preguntas. La verdad que sí, todo lo que hemos discutido en estos últimos shows ha llamado mucho la atención y las pacientes, la gente en casa tiene muchas preguntas acerca de esto. Hay muchas preguntas. ¿Y qué le parece, doctor, si ya desde ya iniciamos con nuestros televidentes? ¿cómo no? Están ansiosos por saber la respuesta. La primera pregunta sería, ¿qué estudios de diagnósticos me pudiera dar o qué estudios pudieras necesitar antes de mi implante de pene? Sí, es muy importante porque los pacientes vienen y piensan que inmediatamente, ya cuando le diagnostican que tiene la disfunción eréctil, que inmediatamente le vamos a poner implante. Y la verdad es que no es así. Primero se le hace una evaluación de sangre al paciente para ver por qué puede estar ocurriendo esto, si hay un problema hormonal. Se determina si el paciente ya ha tratado medicamentos o si ha tratado inyecciones para ver si el paciente de verdad es un buen candidato para ponerse la bombita o el implante peniano. Pero más allá de todo eso, se estudia cómo corre la sangre, cómo entra la sangre al pene y cómo sale la sangre de ese pene. Y ese estudio se llama un Doppler, es un estudio, un ultrasonido, donde podemos ver cómo entra la sangre al pene y cómo sale, y nos dice por qué ese paciente tal vez no está respondiendo a los medicamentos, por qué no está respondiendo a las inyecciones. Pero más allá de eso, ya cuando hicimos el diagnóstico, ya sabemos que hay un problema en el pene, en cómo corre esa sangre al pene. Tenemos que saber si el paciente tiene otros problemas médicos que a lo mejor lo van a incapacitar de tener la bombita. Por ejemplo, si un paciente tiene piedras en los riñones, pues eso puede ser un gran problema, porque al poner la bombita, para accesar esas piedras en los riñones y tratarlas en un futuro, puede ser un poco más complicado. Entonces muchas veces les recomendamos al paciente que se trate esas piedras de los riñones antes de ponerse la bombita. Entonces, ¿qué hacemos en la clínica? Le hacemos un simple ultrasonido renal para ver si hay piedras en esos riñones y tratarla antes de tiempo. ¿Qué otra cosa hacemos? Medimos el chorro de la orina. Vemos si el paciente puede orinar adecuadamente. Si el paciente está orinando adecuadamente, no hay ningún tipo de problema. Pero ¿qué pasa en esos pacientes que nos damos cuenta antes de ponerle la bombita que no están orinando bien? Pues eso hay que tratárselo primero. ¿Y qué tipo de problema sería este, doctor? El agrandamiento de la próstata, que también lo hemos tocado en otros programas. Entonces, si tenemos un paciente con ese agrandamiento de la próstata y no le tratamos esa próstata antes de ponerle la bombita, pues eso es un problema. Porque ya cuando la bombita está en el lugar, si tenemos que entrar a tratarle esa próstata al paciente, tendremos que pasar por el pene y eso puede dañar la bombita. Muy buenas preguntas de nuestros televidentes y una respuesta muy valiosa que todos queremos saber, porque realmente yo me imagino que estas personas cuando ya toman esta decisión tienen que estar bien preparados. Exactamente. Y muchos vienen impacientes a la clínica, vienen pidiendo ya la bombita. Ok, ya yo estoy listo, doctor, para la bombita. Y lo que le decimos es, primero vamos a evaluarte, vamos a ver si eres un buen candidato y entonces en ese momento tomamos esa decisión. Vamos con nuestra próxima pregunta, doctor, ¿le parece? Sí, cómo no. El señor Beltrán nos dice, ¿puedo tener erecciones espontáneas después de tener el implante peniano? Esa es una buena pregunta que nos está haciendo el señor Beltrán, porque la verdad es que al momento de nosotros implantar ese implante, poner ese implante dentro del pene, estamos de cierta manera un poco que destruyendo la forma fisiológica en la cual el hombre tiene su erección. Entonces sí, yo les recomiendo y siempre le digo al paciente antes de poner ese implante, que ya en el momento que pongamos el implante, esas erecciones espontáneas que el hombre tenía antes, que las tenía solas al tener algún estímulo en la mañana o al tener algún estímulo sexual, ya no van a ocurrir. O por lo general no van a ocurrir. ¿Por qué? Porque estamos dañando ese mecanismo fisiológico y estamos poniendo el implante. Ahora, doctor, si me permite una curiosidad, yo me imagino que las personas que están acudiendo ya a este método es porque no suceden, ¿no? Exactamente. ¿Podría ser? Exactamente. ¿O que son muy mismo, pocas, Maricita, ¿no? La mayoría de los pacientes que ya nos vienen a ver, la mayoría de los pacientes que de verdad están considerando ponerse un implante de pene, ya perdieron las erecciones mañaneras, ya de verdad hasta las erecciones espontáneas con un estímulo sexual ya no están. Entonces muchas veces eso no es un problema, pero sí hay que recordarles al paciente, porque tengo muchos pacientes que vienen a la clínica y tienen erecciones todavía, no muy buenas, pero las tienen, y me empiezan a pedir que le ponga el implante, y yo les tengo que decir, cuidado, porque en el momento que nosotros pongamos ese implante, ya esas erecciones espontáneas ya no las vas a tener. Hasta ahí fue. Bueno, doctor, tenemos ahora una televidente, la señora Valdés le va a preguntar, o le está preguntando, dice, ¿cuánto es lo más firme que puede estar el implante y cómo lo puedo inflar más?
Ya, bueno, pues eso también es muy importante porque hay veces que los pacientes dicen, bueno, ¿cómo yo de verdad puedo tener ese implante lo más fuerte posible, lo más firme posible? Y la verdad es que todo depende de cuán fuerte tenga el hombre o la pareja la habilidad de apretar literalmente los dedos. Recuérdese, como hemos hablado en programas anteriores, que el implante es algo hidráulico, que tiene una bombita y que hay que literalmente, mecánicamente, con los dedos bombear ese líquido que sale del tanquecito, del reservoir, y entra al implante. Entonces, mientras más fuerte la persona tenga esa habilidad de apretar los dedos, pues entonces va a lograr entrar más líquido al implante y lo va a poder poner más rígido. Hay pacientes que desgraciadamente, por diferentes razones, no tienen esa habilidad. No tienen tanta fuerza en los dedos y por eso es que hemos hablado de otros implantes en programas anteriores que existen para ese tipo de pacientes que son maleables y que no necesitan necesariamente bombearse. Exactamente, o sea que hay diferentes tipos de implantes para diferentes tipos de hombres que tienen una necesidad más, como por ejemplo que no tienen esa habilidad. Esa habilidad digital. Vamos ahora a ver otra pregunta de otra televidente, es la señora López, y le pregunta, mi esposo tiene un implante de pene y creo que a veces se lo infla demasiado. ¿Puede el implante explotar o romperse por mucha inflación? Dice. Sí, eso es algo que de verdad muchas parejas... Por inflarlo mucho, me imagino. Por inflarlo mucho, muchas parejas y muchos hombres a veces hasta tienen miedo porque dicen, bueno, mi esposo, yo creo que se le está inflando mucho, yo creo que en algún momento le puede dañar el pene. Y la verdad es que no. La verdad es que este implante está bien diseñado por muchos ingenieros, esto se ha estudiado por más de 20, 30 años y se ha diseñado de una forma en que cuando el implante llega al límite, a la presión necesaria que ese implante debe obtener, de ahí no se infla más. Así que por mucho que ese paciente, por mucho que le esté dando a la bombita, ya no va a entrar más líquido al implante y no se va a explotar, no se va a romper, no va a causar ningún daño al pene. Bueno, interesante esta pregunta. Ahora tenemos a un televidente, el señor Tavares, y le pregunta, dice, si paso por los detectores de metales del aeropuerto, ¿me pueden detectar que tengo un implante peniano? Eso es otra cosa que es verdad, que a los pacientes les preocupa mucho porque le da pena, ¿no? Si tengo el implante peniano y estoy pasando por un detector de metal en el aeropuerto, me van a decir, me van a ver. Bueno, hay detectores y detectores. Los detectores de metales en verdad no van a detectar el implante porque esos detectores están diseñados para detectar formas metálicas bien grandes. Es verdad que el implante peniano tiene algunas pequeñas partes del implante que sí son metálicas, pero no son lo suficientemente grandes para que un detector de metal los reconozca. Sí es verdad que hay ahora en día en muchos aeropuertos otro tipo de detectores que no es necesariamente de metal, que es como si fuera un escáner, un CT scan, un TAC. Y ese tipo de detector sí pudiera ver que el paciente tiene cierto implante en el pene. La verdad es que en muchos aeropuertos nunca le van a decir al paciente, usted tiene algo ahí, entienden que existen este tipo de implantes y nunca le preguntan nada al pasajero. Yo me imagino que es algo muy parecido o parecido a lo que son los implantes mamarios, ¿no? Que exactamente, no exactamente. Los implantes mamarios están llenos de salina, igual que el implante de pene, no tienen necesariamente nada de metal, pero si esa mujer pasa por uno de estos escáneres, que es del cuerpo entero, van a detectar que la mujer tiene unos implantes. Exacto. Ahora, otra pregunta, doctor. Esta pregunta es del señor Puentes. Dice, ¿puede cambiar o afectar mi orgasmo o eyaculación el implante de pene? Sí, la verdad es que no. La verdad que el implante va todo por dentro y no debe de ningún tipo afectar cómo ese paciente eyacula o cómo ese paciente tiene un orgasmo. Pero ojo, porque yo sí veo esto muy común en la clínica. Y es que el paciente tiene que entender, el hombre tiene que entender de que ahora la forma en que va a eyacular, ahora la forma en que va a tener ese orgasmo es diferente. Claro. Vamos a repasar. Antes, para tener una buena erección, el hombre tenía que estar estimulado, el hombre tenía que estar de verdad excitado para lograr mantener esa rigidez y mantener esa presión. Ahora, como la presión, como esa rigidez del pene es mecánica, literalmente el hombre puede estar pensando cómo fue el juego de los Marlins, claro, y tener una erección 100% perfecta. Pero si estás pensando en cómo fue el juego de los Marlins o cómo está la bolsa de valores, pues no vas a llegar a tener un buen orgasmo o no vas a llegar a tener una buena eyaculación. Entonces, muchos de los hombres que me vienen a ver en la clínica, que tienen un implante puesto, que me dicen, doctor Rodríguez, tengo un implante, estoy muy contento con él, pero no eyaculo, no tengo un buen orgasmo. Yo empiezo desde el principio, le digo, a ver, ahora las cosas han cambiado, ya las erecciones no son las mismas, ya las erecciones son mecánicas, entonces todo empieza desde acá. Claro. Tienes que de verdad estar estimulado, tienes que de verdad estar en lo que quieres estar para que puedas tener un buen orgasmo. Y me imagino que es igual, como antes.
Exactamente. Definitivamente, pero como ya tienen la opción de no trabajar por esa rigidez, pues a lo mejor la mente no se concentra en lo que está haciendo, pero realmente debería ser lo mismo. El mecanismo es igual, lo que pasa es que la mente se desconecta de, de los órganos genitales y ahí es donde hay un problema en la eyaculación. Ahora, doctor, otra pregunta del señor Martín. Dice, yo padezco de una condición médica que requiere estudios de resonancia magnética o MRIs y regularmente me puedo poner el implante. Le pregunta a él si se puede poner el implante porque tiene miedo de que se vaya a ver y también necesita saber si se lo puede colocar y si hay algún implante específico que le recomienda, ya que él se realiza este tipo de estudios. Claro, al igual que los detectores en los aeropuertos que no detectan ningún tipo de metal en el implante, aunque estas partículas que están en el implante son pequeñas, todos estos implantes que hemos discutido en programas anteriores, todos son compatibles con los diferentes MRI. Así que cualquier paciente que tenga una condición médica que requiera hacerse un MRI, no hay ningún tipo de problema con ninguno de estos implantes. Ok, doctor. Otra pregunta más del señor Salinas. Hay muchas preguntas, muchas personas nos han escrito sobre este tema. El señor Salinas pregunta, ¿cuánto tiempo debo esperar para tener actividad sexual después de haberme puesto el implante? Claro, hay muchos pacientes que están ansiosos, ¿no? Claro. Ya tomaron la decisión, ya se hicieron la cirugía, ya se están recuperando y están locos por tratar la bombita, por tratar de usar el implante. Y la verdad es que nosotros le ponemos los frenos, tranquilo. Vas a lograr usar el implante, lo que queremos es que te sanes bien, que hagas las cosas adecuadamente para que no tengas ningún tipo de complicación. Usualmente se le dice al paciente que debe esperar hasta 6 semanas para de verdad poder empezar a usar el implante. En la clínica nuestra se le hace una cita al paciente 6 semanas después de la cirugía, donde el paciente viene y empezamos a enseñarle al paciente cómo activar ese implante. Así que por esas 6 semanas hay que estar tranquilo, no se puede tener ningún tipo de actividad sexual para sanarse bien. Como todo, un postoperatorio es sumamente importante y me imagino que para este implante de pene también. Exactamente. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Tenemos más preguntas, pero lamentablemente el tiempo no nos da, pero vamos a continuar hablando de este tema que ha llamado muchísimo la atención a todos nuestros televidentes y sobre todo porque es muy educativo. Es un placer estar acá respondiendo todas las preguntas de los televidentes. Muchísimas gracias, el doctor Dairon Rodríguez con nosotros aquí en Viva la Vida y por supuesto nosotros continuamos con más de nuestro programa.